Bueno, le decía que este PowerPoint ya se lo voy a copiar, se lo voy a adjuntar en el grupo de WhatsApp. Fíjense que este apunte también pertenece a otra licenciatura en Higiene y Seguridad, en donde uno está involucrado, y que dice que vamos a ver la metodología de ergonómica, criterios de valoración de factores ergonómicos de los puestos de trabajo, y nos menciona distintos métodos de análisis de puestos de trabajo. El LEDS, el JSI, el NIOS, el RULA, el NAM, y la resolución 295 y la resolución 886 de 2015. Y análisis de los puestos de trabajo definidos, o sea, lo que tratamos de hacer es, ya en estos últimos 2 o 3 clases que queda, que incluso el martes que viene yo lo voy a definir cómo vamos a hacer, porque creo que sí, nos quedan 2 o 3 clases y hay que hacer una evaluación. Entonces, ya vamos a ver cómo evaluamos, por un trabajo o a nivel examen. Fíjense que dice que el objetivo es que el alumno conozca los diferentes métodos de análisis para el puesto de trabajo, los aspectos básicos para diseñar, analizar, evaluar y controlar un puesto de trabajo, que sepa realizar un estudio de distintas fases en un programa para poder desarrollarlo a través de un método cualquiera, definido. Entonces, eso vamos a tratar de inculcar y ver en este PowerPoint. Metodología ergonómica. Fíjese que la importancia de la ergonomía como metodología técnica interdisciplinaria, esta es la palabra muy importante porque nosotros creemos que nuestro punto de vista es importante y es interdisciplinaria. En este caso, el método que utilicemos tenemos que tener la disponibilidad de tener otros profesionales. Dice, y inminentemente práctica, persiguen la salud del trabajador mediante la prevención de riesgos tan importantes como la fatiga física, la fatiga mental y el estrés. Hay 3 tipos de fatiga, en este caso la física es la que quizá ve la parte ergonómica, la fatiga mental y el estrés. Después dice, adaptar el trabajo a la persona no que la persona se adapte al puesto de trabajo, que eso siempre relacionamos, siempre decimos y siempre estamos mencionando, ¿no? Bueno, ahí dice el ejemplo, a nadie le gustaría que le den un zapato con número más chico, o sea, eso no es lo correcto. Lo mismo pasa eso con un puesto de trabajo, cada persona es diferente, tanto en lo que respecta a las medidas antropométricas como a las capacidades individuales. De la misma forma, se debe analizar en cada puesto de equipo, herramienta, método de trabajo y producción para atenuar los efectos nocivos del trabajo repetitivo y reducir los efectos nocivos para la salud. Siempre en el análisis, siempre tenemos que ver todo esto que mencionamos, la herramienta, los métodos, métodos de trabajo, de la producción, y hay que atenuar o disminuir los movimientos repetitivos. Para cada puesto de trabajo tenemos diferentes posibilidades de análisis y habrá que valorar las características del puesto y las personas que lo utilizan. Porque es así, nosotros en turno, más en turno fabril, que son 3 turnos, mañana, tarde y noche, hay distintos, en un puesto hay distintas personas con distintas contexturas físicas que van pasando, digamos, la posta a la máquina en cuanto a la producción. Entonces, dice, no es lo mismo un puesto para un hombre corpulento que para una mujer menuda, tampoco es igual la concepción de un puesto de un oficinista a un trabajador industrial. Fíjense que ahí ya habla, un trabajador industrial tiene otro tipo de entorno laboral que lo puede o no consensuar con distintos métodos. Entonces yo necesito aplicar distintos métodos para los distintos, para los distintos puestos de trabajo. Fíjense que entonces de esta manera, en el análisis que yo hago, necesito que, en este caso dice la valoración del puesto de trabajo
y los métodos que vamos a usar, medios, método y técnica, son, digamos, engloban todo lo que es, en este caso, como dice, herramienta para optimizar condiciones de trabajo. Esa es la meta, que el puesto de trabajo no quede solo, sino que lo tengo que cuantificar y cualificar, y por eso es la valoración, y tengo que aplicar ciertas técnicas o ciertos métodos que me van a permitir luego hacer esta valoración para poder analizar con los distintos métodos, distintas técnicas que conocemos. Método de análisis dice nivel de la especificidad, la especificidad, el método específico o generales, y nivel de subjetividad y facilidad de uso. O sea, acá vamos a ver esta especificidad, si es específico, si es general, si es subjetivo, y vamos a ver la facilidad de uso de los distintos métodos, de las distintas técnicas. En este caso, fíjense, a ver un segundo, no sé quién tiene el micrófono abierto, pero bueno, si lo pueden cerrar. Yo, profe, pero acá. Bueno, fíjense que en este caso, dice métodos para evaluación ergonómica. Tengo, por ejemplo, el LES, el Renault, el Fargol, el ANAT, el EWA, por dar un ejemplo. Vamos definiendo, por ejemplo, a personas, dice instrumentos de recogida de datos. Siempre es importante, necesario recoger datos y poder hacer una base de datos, un registro. Una valoración, puntuaciones altas corresponden a peores condiciones de trabajo y aplicaciones. Entonces, de esta manera, vamos quizá definiendo métodos de acuerdo a las valoraciones ergonómicas. Vamos, por ejemplo, a ir a uno. Vamos al primero que dice personas e instrumentos de recogida de datos. Vamos al LES, dice técnico experto con instrumento. En este caso, ¿qué instrumento se utiliza muchas veces en los puestos de trabajo? Y bueno, el luxómetro, el anemómetro, el sonómetro, el cronómetro y una cinta métrica. O sea, con esos instrumentos básicos, yo puedo chequear el puesto de trabajo en cualquier tipo de actividad. Vamos al otro, por ejemplo, el que dice el Renault, técnico con instrumentos, cinta métrica, luxómetro, sonómetro. Entonces, anemómetro y ejemplos orientativos de valoración en cuanto a las personas y recogida de datos. Vamos a valoración. Por ejemplo, en la valoración dice, se valoran los aspectos, en este caso el ES, de 0 a 10 puntos, que se recategorizan en 5 niveles de gravedad. Es una manera de tener en cuenta que cada método va a valorar de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su configuración o de acuerdo a las distintas técnicas que va a aplicar. Y vamos a otro, por ejemplo, de valoración. Vamos al EWA, dice para todos los factores de valoración del analista con 5 niveles de valoración del trabajador y con 4 niveles, digamos, para poder hacer crítico, ¿no? un nivel o digamos, un sobreesfuerzo. Y aplicaciones, dice, preferentemente puestos fijos del sector industrial, poco o nada cualificado. En este caso, LES. Se aplica para ese tipo de tarea. Y después vamos a ver, el ENAC, dice análisis, ahí justo está el cartel, análisis de las condiciones de trabajo en la empresa para promover la acción, no especifica aplicaciones concretas, en general relacionados con el sector industrial. O sea, el ENAC es un método muy industrial. O sea, hay en este caso, fíjese que dice el Renault, que justamente de la automotriz, que tiene su propio método, su propia forma de
analizar y su propia manera de contemplar estos movimientos, ¿no? Me esperan un segundo que se trabó la máquina, ahí está. Después, a ver, vamos a ampliar porque no se ve nada. Siguiendo con las clasificaciones de los distintos métodos, por ejemplo, describamos LED, dice el entorno físico, ambiente térmico, ruido, iluminación, vibraciones, carga física, carga estática, carga dinámica, carga mental, apremio a tiempo, complejidad, rapidez, atención, minuciosidad, es por ejemplo una de las características de este método de LED. Después vamos al EWA, dice puesto de trabajo, actividad física general, levantamiento de cargas, postura de trabajo y movimiento, riesgo de accidente, contenido y trabajo, autonomía. Entonces, cada uno tiene su estructura en cuanto a lo que se basa o en cuanto a los puntos que ve. Vamos al ENAC, por ejemplo, dice conocer la empresa, análisis global de la situación, encuesta sobre el terreno, contenido del trabajo, puesto de trabajo, entorno de puesto, distribución de trabajo, ejecución de las tareas, elaboración, promoción del personal, relaciones sociales, individuos y grupos, estilo de mando. Entonces, de esta manera, vamos a ir hilvanando, vamos a ir desmenuzando métodos por método. Fíjense, vamos al método LES. Un método, en este caso dice, fue elaborado por varios miembros del laboratorio de ergonomía y sociología, dice, en Francia. Por eso se llama LES. Es un método de análisis global. Analiza las condiciones de trabajo como un conjunto de factores relativos al contenido de trabajo y que puede tener repercusiones sobre la salud y la vida personal y social de los trabajadores. En el ámbito de la aplicación es preferentemente puestos de trabajo del sector industrial poco o nada cualificados, en trabajos repetitivos y en ciclos cortos, pero en algunas de las variables del análisis, el ambiente físico o posturas, o malas posturas, por ejemplo, son también utilizados para evaluar otros puestos del sector industrial más cualificados, como así también para muchos del sector de servicio. Este método de análisis global pretende facilitar la apreciación de las condiciones de trabajo a partir de la evaluación objetiva, identificar los puestos de trabajo más problemáticos y evaluar un seguimiento de los mismos, una vez realizadas las mejoras oportunas. O sea, quiere decir que este método está relacionado y es, digamos, un método muy, muy completo en donde puede analizar todo lo mencionado en cuanto al puesto de trabajo quizá más industrial o de servicio, y puede también mejorar, una vez hecha la mejora, puede volver a chequearlo y volver a contactar. Después acá dice www.ergonauta, es una página o es un sitio en donde también es importante el que quiera ingresar, ahí tiene, uno ingresa a esta página, se identifica, pone sus datos y ya empieza a poder ver otro tipo de método y cargar quizá planillas para poder hacer tareas o hacer aplicaciones de algunos puestos de trabajo. Vamos al método RULA. Esperen, vamos a ir mencionando método por método y cuál es su aplicación. El método RULA dice, evalúa posturas concretas. Esto ya es un poco más concreto y específico. Es importante evaluar aquellas que supongan carga postural más elevada. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajo durante varios ciclos, ¿no?, del trabajo. A partir de esta observación se debe seleccionar las tareas y posturas más significativas, bien por su duración, bien por presentar o a priori una mayor carga postural. Estas serán las posturas que se evaluarán. Fíjense que el RULA evalúa o clasifica en dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A incluye los miembros superiores o todas las extremidades superiores, brazo, antebrazo y muñeca. Por eso
Este método muchas veces es muy utilizado también para los puestos industriales, o sea, en donde lo importante de los movimientos están hechos por los miembros superiores y después se lo considera también al miembro inferior o al otro grupo, el grupo B, en cuanto a las piernas, el tronco y el cuello, o sea, lo va dividiendo a cada puesto en estos dos grandes grupos, el A y el B. Esto es el RULA. Por eso muchas veces es muy mencionado, muy usado y por lo general en los puestos de trabajo en donde hay una manufactura, ¿no? En la manufactura de cualquier materia prima se mueve siempre los miembros superiores, ¿no? Y bueno, la postura del trabajador también después tiene que ver, por eso dice las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas asociadas al método se asigna una puntuación a cada zona corporal, pierna, muñeca, brazo y tronco, para en función de dichas puntuaciones asignar valores globales tanto para el grupo A para el grupo B. La clave para la asignación de las puntuaciones a los miembros de la medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del operario, el método determina para cada miembro la forma de medición del ángulo. O sea, acá también necesito yo quizá un transportador o un mecanismo que yo necesita medir el ángulo de los miembros superiores, del brazo, del antebrazo. Ya habíamos analizado clases anteriores este tipo de valoración en angular en cuanto a los brazos, con relación al punto horizontal o al punto vertical. Entonces, en este caso dice, la clave esa es la medición de los ángulos, el clave del RULA, ¿no? Entonces, es otro método para tener en cuenta, es otro método para trabajar o para tener bastante importancia en cuanto al contenido del método. Me esperan un segundo. Javier, ¿los que están rindiendo todo bien? Profe, estoy tratando de conectar la cámara, ya voy a buscar de hacerlo de otro teléfono. Pero está haciendo el examen, porque no nos olvide que terminamos enseguida a las 7, terminamos. A las 8. Profe, A las 8, yo apagué perdón, el a las 8. micrófono, pero supongo que me ve. Sí, no te veo, Javier. Ya voy respondiendo mientras estoy tratando de que me ayuden a activar la cámara. No sé por qué el celular no me permite. Va, está conectada la cámara, pero no se ve. Sí, se ve medianamente. Bueno, ¿Pero esa se cosa hay ve que o no? tener. No, se ve un poco. No se ve muy bien, eso es el tema. Pero bueno, siga trabajando y por favor esos detalles siempre tienen que tener en cuenta, chicos. No es la primera vez que rinden. Bueno, listo, trabajen. No pierdan tiempo. Pues continuamos con el otro método. Otro de los métodos que tenemos en la actividad, que es el JSI. El JSI es un método, dice, que puede emplazarse para evaluar los riesgos relacionados con las extremidades superiores, muñeca, antebrazo y codo, a partir de los datos semi-cuantitativos, ofrece un resultado numérico que incrementa el riesgo asociado a la tarea. El JSI se calcula mediante la aplicación de ecuaciones, o sea, el JSI tiene 6 puntos o 6 ecuaciones, y esas ecuaciones que tenemos que cargar cada movimiento, se va cargando en una ecuación y esa ecuación después determina un valor, y ese valor que se determina realiza, digamos, la ponderación de qué en riesgo está el trabajador, el riesgo ergonómico de acuerdo al estudio. Fíjense que de la ecuación está la IE, la DE, el EM, el HWP, SW y DD. ¿Qué es uno y qué es otro? La intensidad del esfuerzo.
La intensidad del esfuerzo es un valor o es un número que tengo que determinar con este método. Después lo otro es la duración de ese esfuerzo. La duración de ese esfuerzo en porcentaje. El esfuerzo realizado por minuto. La postura, después otro valor, el cuarto es la postura mano-muñeca. El penúltimo es el ritmo del trabajo, el factor SW. Y por último es la duración por día de la tarea. Por eso es de duración del día de la tarea. Este método, como le decía recién, una vez teniendo cada valoración de cada producto, el IE, el DE, el EM, HWP, SW y DD, me va a dar un factor, y ese factor yo lo determinaré para considerar el riesgo. Es un JSI, observamos que es también netamente la parte superior de los miembros superiores, o sea, analiza con detalle este tipo de actividad o este tipo de riesgo ergonómico con los miembros superiores. Se le apaga la cámara, chicos, ¿no? Los que están rindiendo. Profe, ahí estoy de otro celular, pero no me sale la cámara. No sé si usted me ve o qué. Sí, ahora lo veo, ahora lo veo. Ah, bien, porque a mí no me sale como se está viendo la cámara. Sí, la veo. Bueno. Bueno, listo. Javier, si te acaba, haga la tuya, ¿no? El método es el Hop Strike Index. Como dice que es cualitativo, no, cuantitativo. Es netamente técnico, ¿no? Esperen un segundito porque estamos... Ah, que se vuelve. Ahí está. Ahí está. JSI. Sí, el JSI. Sí, espere que ya lo... Sí, en realidad todos los métodos son o sea, fíjense que... Porque usted dice que son varias fórmulas. Y hay... No son varias fórmulas, o sea, son varios productos que me sintetiza. Bueno, ahí justamente dice el Joe Strain Index es el producto o el resultado o el total de todos las pequeños índices o pequeños productos en cuanto a la valoración. Yo le estoy haciendo un análisis global, después que abordaremos cada uno. Pero si usted quiere saber, claro que sí, digamos, este método siempre está más focalizado, como le decía yo, a los miembros superiores. A ver, el NIOS, eso no lo vimos, está. El NIOS, en este caso, este NIOS también está un poco vinculado, o uno lo puede vincular a la 295. Fíjese que este método es utilizado preferentemente para análisis de los puestos donde se precisa la manipulación manual de carga. Yo cuando, digamos, en los depósitos, en el traslado de material o de productos, siempre se hace estos esfuerzos. Por eso dice la manipulación manual de carga sería un método muy importante para cuando yo trabajo aplicar el NIOS. Los sobreesfuerzos y la repetitividad del levantamiento y manejo de carga están asociados a la aparición de trastornos lumbares, ¿no? En este caso, dice la ecuación del NIOS, que está ahí abajo, también son 7 los productos o los factores: constante de carga, factor de distancia horizontal, factor de altura, factor de desplazamiento vertical, factor de asimetría, factor de frecuencia y factor de agarre. O sea, tengo estos 7 productos, que este 7 productos me va a dar el resultado digamos, de la valoración en cuanto al puesto de trabajo. Por eso dice, la ecuación del NIOS pretende identificar las causas y evaluar los riesgos de aparición de dicho trastorno de una manera sistemática. ¿Ah? En este caso, bueno, fíjense que acá dice punto medio entre los agarres de carga, proyección del punto 1 sobre el plano horizontal,
punto medio entre los tobillos, proyección del punto 3 sobre el plano horizontal, o sea, yo voy teniendo en cuenta, acá en esta figura dice posición estándar del levantamiento, voy teniendo en cuenta la distancia, por ejemplo, de la mano hacia el suelo, en este caso que tengo a 90 grados, acá dice 75 centímetros, la distancia del punto medio de la carga al centro del cuerpo, por eso ahí dice, ahí va identificando 1, punto medio entre los agarres. ¿Ah? O yo estoy sosteniendo o estoy apretando o haciendo el agarre, proyección del punto 1 sobre el horizontal, el punto, y después es la parte del 2, o sea, la distancia a la altura, el 3 es el punto medio entre los tobillos, la separación que tengo yo entre ambos tobillos, o entre ambas piernas, que yo quiero interpretarlo, y el punto 4, en este caso dice proyección del punto 3 sobre el plano horizontal. Son, digamos, modos de banalizar estos puestos de trabajo o estas actividades que en este caso son de levantamiento de carga y, bueno, relacionados justamente a la aplicación con este método ñoz. Porque fíjense los factores que intervienen en este método, o sea, la constante de carga es un factor de distancia horizontal, un factor de altura, desplazamiento vertical, asimetría, frecuencia y factor de agarre. Fíjense que también otra cosa que nosotros hablábamos, que yo tengo que medir, tengo que saber acompañarme con instrumentos para poder realizar un análisis de puestos de trabajo. Por eso dice, para casi todos los casos, los métodos de análisis ergonómicos generales, globales, es imprescindible realizar el análisis metodológico interdisciplinario con la ayuda de los siguientes instrumentos. Ya habíamos dicho el anemómetro para medir la velocidad del aire, el psicómetro para medir temperatura seca o temperatura húmeda, el bulbo húmedo, bulbo seco, un sonómetro, un decibelímetro, un luxómetro también para medir la iluminación. El cronómetro y la cinta forman parte también del estudio de método y tiempo. ¿Ah? El cronómetro y cinta métrica se utilizan mucho, o utiliza mucho el ingeniero industrial para medir el estudio de método y tiempo. Entonces, de esta manera, yo voy teniendo en cuenta también este tipo de factores. A ver si se me pasó. A ver. Fundamento del JSI. Puede, dice, emplazarse para evaluar los riesgos relacionados con las extremidades superiores, muñeca, antebrazo y codo, a partir de datos semi-cuantitativos que ofrecen un resultado numérico que se incrementa con el riesgo asociado a la tarea. Fíjense, bueno, acá este gráfico es muy ilustrativo de todas las partes de los músculos que tiene el cuerpo humano y cuáles son los músculos que pueden llegar a complicar en cuanto al esfuerzo o al sobreesfuerzo que se realiza. Entonces, de esta manera, el método del job que decía recién, el JSI, perdón, es un método para analizar los miembros superiores. Ahora vamos al JSI teniendo en cuenta la fórmula. Fíjense que la JSI habíamos dicho que la sigla IE es la intensidad del esfuerzo, la otra D es la duración del esfuerzo, el esfuerzo por minuto, realizado por minuto, la postura mano-muñeca, el ritmo de trabajo y la duración del trabajo. Entonces, si yo considero estos 6 factores, en este caso, por ejemplo, hay una fotografía que están acomodando frutas, este procedimiento, de aplicación, el método es, en resumen, el siguiente: determinar el ciclo de trabajo y observar el trabajador durante varios ciclos, determinar las tareas que se evaluarán y el tiempo de observación necesario generalmente se hace coincidir con el tiempo del ciclo, y observar que cada tarea y dar un valor a cada uno de los 6 variables de acuerdo con la escala propuesta por el método.
acá, en este caso, hay una selectora. Fíjense que en una selectora, ya sea en este caso creo que hay limones, de aceituna, de tabaco, cualquier máquina selectora, el JSI es un método propicio para aplicarlo, es un método, digamos, justo para poder analizar este tipo de tareas, ¿no? Acá, en este caso, le decía yo recién, selectora, cuando haya una cinta transportadora y personas que están al costado seleccionando para la calidad, para descartarlo, es importante. Bueno, esto muchas veces depende de la materia prima que se está seleccionando. Hoy en día hay máquinas totalmente inteligentes que con una cámara y un infrarrojo directamente va seleccionando con electroválvulas que van disparando para un lado y para otro. Entonces digamos que la máquina está reemplazando luego a la persona o al hombre, pero mientras te siga haciendo esta selección a nivel artesanal, el mejor método es el JSI. Pero bueno, yo ya he visto, por ejemplo, selectora de aceitunas totalmente inteligente, que la clasifican en tres niveles, verde, pintona y negra. Entonces es un fenómeno como va seleccionando en forma automática, ¿no? El procedimiento de aplicación del método dice, se resume el siguiente: determinar el valor de multiplicadores de ecuación de acuerdo a los valores de cada variable, obtener el valor de JSI, determinar la existencia del riesgo, revisar las puntuaciones para determinar dónde es necesario aplicar correcciones, rediseñar el puesto o introducir cambios para disminuir el riesgo, si el riesgo es necesario, y en caso de haber introducido cambios, evaluar nuevamente, o como es el ciclo de Deming, evaluar nuevamente, dar una vuelta nuevamente a todo el método para comprobar que el JSI ha sido eficiente o no. Fíjense que en esta selectora, que están digamos, continuo un trabajador con respecto al otro, la fotografía muchas veces no puede expresar el ruido, porque toda máquina selectora hace un ruido, la cinta transportadora hace un ruido, las vibraciones también, para que la cinta vaya vibrando, tiene otro ruido. Por eso los instrumentos que acabamos de mencionar hace un rato en las dos imágenes anteriores, tienen mucho que ver para también medir el puesto de trabajo. Y en este caso, este método que es el JSI. Acá ves cinta transportadora, dice, ¿no? Fíjense, dice, consiste en hacer pasar, están seleccionando el tabaco. Es una selectora de tabaco una actividad muy frecuente en Salta, en Jujuy. Tucumán también tiene una parte de tabaco, Misiones también. Entonces se consiste en hacer pasar tabaco a través de una cinta delante de distintos trabajadores. Cada uno de ellos tiene la misión de separar las hojas de la misma calidad, de manera que al final quede sobre la mesa el residuo. En este caso se saca la de mejor calidad, y queda en la cinta transportadora el residuo. En otros casos es el proceso al revés. Entonces depende. Nosotros podemos, para hacer el estudio del puesto de trabajo, y ver en cuál tiene que hacer mayor movimiento repetitivo el trabajador, y en cuál, si saco la mejor o saco la peor. Por lo general en el tabaco, que es un elemento muy, ¿cómo le podría decir?, muy complicado en la selección, acá se elige el mejor, y después se va descartando la calidad. Pero en la aceituna, por ejemplo, se deja pasar la mejor y se va extrayendo la que está peor o que está golpeada. Entonces, siempre es importante también eso, porque va a decidir los movimientos repetitivos. Entonces tenemos que tener en cuenta la cantidad de movimientos que realiza una u otra persona, para ver si se selecciona lo mejor o lo peor. Cada clasificador separa las clases por clase,
por lo tanto debe analizar todo el tabaco, requiere mayor conocimiento por parte del personal y la muestra es de todas las clases, o sea, como vienen, la variedad también del tabaco, como la aceituna, son distintas, entonces hay una muestra patrón que va regulando la selección. Entonces, al tener una muestra patrón que es la selección, entonces, como decía yo recién, elijo o no separar o sacar de la cinta la mejor o la peor. Y vamos al primer índice, que es la intensidad de esfuerzo. En este caso, la intensidad de esfuerzo, vamos a valorar, fíjense, dice estimulación cualitativa del esfuerzo necesario para realizar la tarea una vez. En función del esfuerzo percibido por el evaluador, se asignará una valoración de la tabla. Yo tengo una tabla, en este caso la tabla era el número 1. Y esa tabla número 1 tengo 5 niveles, y realmente entonces tengo 5 valoraciones, del 1 al 5. La primera valoración dice ligero, menor al 10%, después dice escasamente perceptible, esfuerzo relajado. Este es, digamos, en un movimiento ligero, un poco duro, es en este caso una valoración que está, el porcentaje es de 10% y 29% de los movimientos de los miembros superiores. Esfuerzo perceptible, el valor es 2. Después ya viene un poquito de la intensidad del esfuerzo, es duro. Cuando el esfuerzo es duro, damos en el medio, el que está en el medio, el movimiento de los miembros superiores está entre el 30 y el 49%. Acá dice el esfuerzo obvio, sin cambio de expresión facial, porque cuando yo realizo un esfuerzo, la facción, o hay un cambio de facción de la expresión facial que relaja o se proyecta el esfuerzo. En este caso, el duro no proyecta el esfuerzo en la expresión facial, por eso el valor número 3. Ya cuando es muy duro, va entre mayor a la mitad del movimiento de miembros superiores de 50 hasta 79%, y en este caso dice el esfuerzo importante cambia una expresión facial, o sea, yo ya hago también fuerza con la cara o con el rostro, entonces cambia la expresión facial, ya tengo valor número 4. Y de por último, cercano al máximo, mayor a 80% del movimiento de los miembros superiores, los movimientos están mayor que 7, dice, uso de hombros y tronco para generar fuerza, o sea, ya uso no solamente el brazo y el antebrazo, sino uso los hombros y el tronco para generar esa fuerza que necesito. Entonces ahí la valoración en intensidad de esfuerzo es 5. O sea, una vez identificado este punto, este análisis con la tabla número 1, yo voy a medir la intensidad de esfuerzo y la ponderación va a ser de 1 hasta 5, pasando por los niveles 2, 3 y 4, si es un poco duro, duro o muy duro, o los extremos, que si es cercano al máximo y ligero. Cercano al máximo, en otras tablas tenemos también cercano al dolor. A ver si pasa. Profe, ¿Sí le escucho? o sea que nosotros con la observación podemos hacer esa selección en la tabla, ¿no es cierto? Sí, sí. Con la O sea, observación nosotros vamos poniendo la puntuación. O sea, el primer coeficiente del esfuerzo, yo voy teniendo un valor del 1 al 5. En este sí, caso, no tengo cómo medir, pero tengo cómo observar. O sea, ¿ah? Por eso yo no lo por ahí un poquito subjetivo, ¿no es cierto? seguramente, seguro. Porque Yo soy cada el que... observador va a Yo tener, soy, no le escuché, perdón. porque cada observador va a tener, puede variar ahí un poco. Sí, pero justamente esa es la idea, que el Ujú. observador o los observadores
consensúen, porque yo puedo sacar una primera tabla, eso ya lo vamos a ver después en otra bueno. clase. Nosotros tenemos una valoración y la otra persona que como es algo interdisciplinario, tengo otra valoración, entonces bueno, cruzamos los datos y después decimos, ¿qué pasa? O sea, o he visto mal yo, entonces se hace un nuevo planteo del análisis con la misma persona, porque no nos olvidemos que las personas van cambiando, no es lo mismo poner un turno mañana con un turno tarde con un turno noche, entonces es subjetivo, pero también no puede irse al extremo. Ahí lo que determinaba recién en cuanto al rostro, en cuanto a la expresión facial, es importante, cualquiera, automáticamente uno cuando hace esfuerzo, va cambiando la cara, el rostro, porque justamente la fuerza hace de que también nuestro rostro genere o refleje ese esfuerzo que estamos realizando. El segundo es la duración de esfuerzo, que también tenemos que ver, medición de la duración de los esfuerzos. Se calcula, dice, midiendo la duración de todos los esfuerzos realizados por el trabajador durante el periodo de observación. Generalmente un ciclo de trabajo se puede calcular el porcentaje de duración del esfuerzo respecto al tiempo total de observación. Muchas veces se prorratea, pero bueno, el total de observación puede ser de acuerdo a la tarea, al método o a la actividad, puede ser de toda la jornada laboral o puedo concentrarme en una hora laboral, ya sea al ingreso, a mitad del trabajo o al final. ¿Cómo van los exámenes? ¿Ya estamos, chicos? Profe, Ahí le pasé la listo, foto, ahora le profe. mando. Sí, no, porque le veía que se estaban moviendo, entonces yo... Sí, ahí le envío la foto, profe, ya terminó. Bueno, ya le doy recibido, en 2 minutos más, 3 minutos más ya me veo el celular. Ok. Bueno, medición de duración del esfuerzo, habíamos dicho, se debe calcular porcentaje de duración del esfuerzo respecto al tiempo total de observación. Para ello se suma la duración de todos los esfuerzos de valores obtenidos y se divide entre el tiempo total de observación. Finalmente se multiplica por el resultado 100, que es para sacar el porcentual. Es necesario mantener, dice, una coherencia de la unidad de medida en el tiempo, porcentual, duración de esfuerzo, dice 100 asterisco, duración de todos los esfuerzos, tiempo de observación. Entonces, fíjense que este valor es porcentual, y entonces va también de 1 a 5, y de 1 a 5, de acuerdo al tiempo que yo estoy mirando el esfuerzo. Si yo veo que de la actividad o el esfuerzo es menor al 10% del tiempo de duración total, un valor 1, si es entre el 10 y el 29 va al 2, y así el 3 con otro porcentaje de 30 al 49, fíjese que del 50 al 79 va el valor 4, y de 80 al 100 va el valor 5. Entonces, esta valoración corresponde a la duración del esfuerzo, que si yo tengo de una tabla que va del 1 al 5, yo sé que el 1 va a ser una duración muy pequeña y el valor 5 va a ser toda la jornada, toda la actividad laboral. O sea, de esta manera yo voy también clasificando y ponderando, cuantificando este tema de duración de esfuerzo. Porque muchas veces en la tarea no todo el tiempo se hace el esfuerzo. Ahí lo que justamente decía. Acá dice, por trabajado durante el periodo de observación, generalmente un ciclo de trabajo, y se debe calcular el porcentaje de duración del esfuerzo respecto al tiempo total. Si el tiempo total del esfuerzo es entre 80 y 100, tiene un valor 5. Por lo general, se trata de que esté en la parte intermedia, pero bueno, hay tareas que sí o sí sobrepasa y está en los valores 5. Esfuerzo por minuto, frecuencia de los esfuerzos. El esfuerzo por minuto se calcula contando con números de esfuerzo que realiza el trabajador durante el tiempo de observación y dividiendo este valor por la duración del periodo de observación mediante los minutos. Es frecuente que el tiempo de observación coincida con el tiempo del ciclo, o sea, el ciclo completo de trabajo. Entonces, esfuerzo por minuto
es igual al número de esfuerzo por el tiempo de observación. Ambos, en este caso, dice el esfuerzo en minutos y el tiempo de observación también está en minutos. Una vez calculado el esfuerzo por minutos, se obtendrá la valoración correspondiente mediante la tabla 3. Esta es ya la tercera tabla que estamos usando, que corresponde ya al esfuerzo por minuto, y tengo, por ejemplo, en este caso, valores de 1 al 5, sigo teniendo 5 niveles, y, perdón, se cruzó. Y en este caso, dice esfuerzo por minuto menor a 4, entre 4 y 8, entre 9 y 14, entre 15 y 19, y mayores a 20, o igual a 20, voy teniendo, en este caso, esta valoración, o este esfuerzo por minuto. A ver, yo quiero terminar, postura mano muñeca, ya habíamos dicho recién, también con los 5 niveles, muy buena, buena, regular, mala, muy mala. En este caso la postura, en la extensión, en la flexión, en la desviación, dice se evalúa la desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, tanto de la flexión y extensión, como la desviación lateral. En función de la posición de la muñeca percibida, usamos esta tabla número 4. Y esta tabla número 4, justamente le decía yo, puede estar calificando desde muy buena hasta muy mala la mala postura. Por eso, fíjense, ahí estoy mostrando los ángulos, de 0 a 10, de 11 a 25, y terminando mayores de 55 grados, en el caso de la extensión, y en el caso de la flexión y desviación, tengo 50 grados y 25 grados en desviación extrema. Entonces, tengo un valor 5. El valor, digamos, más leve es el neutral, que es valor 1. Entonces, siempre tiene que tener un valor por lo menos, porque está multiplicando. No nos olvidemos que esta ecuación, no puedo multiplicar, no puedo tener valor 0, porque todo un número multiplicado por 0 se va a hacer 0. Entonces, es casi neutra, o es muy buena, tiene un valor a 1. A ver, velocidad de trabajo, estimación cualitativa de la velocidad con que el trabajador realiza las tareas, y acá tengo lento, muy lento, lento, hasta regular, rápido y muy rápido. Y acá también tengo la evaluación también del 1 al 5, y si la comparación con el movimiento, si es muy lento, menor al 80%, entre el 80 y el 90, entre el 91 y el 100, 101 y 105, y muy rápido, mayor al valor porcentual, que es digamos, el normal, el regular. No olvidemos que el 100% es el regular, pero yo puedo agilizar los movimientos, y ese agilizar el movimiento me está haciendo que trabaje de forma rápida, desordenada y no recomendada. Por eso dice ritmo extremadamente relajado, ritmo lento, y fíjese que en el punto medio dice velocidad y movimiento normal. Ese sería el ideal, porque es el 100%. Así se tiene que trabajar, a ese ritmo, porque muy lento no nos favorece y muy rápido tampoco nos favorece. Entonces, el valor 3, digamos, sería el valor apropiado para poder considerar que estamos en una velocidad estipulada, tabulada y realmente recomendable. A ver, por último, tiempo de duración de tarea por día, con los niveles también 5, dice, es el tiempo diario de la hora del trabajador dedicada a la tarea específica analizada. La duración de la tarea por día puede ser mediante medida directamente, o obtener una información personal implicado. Es el personal implicado, el personal abocado a esa tarea, y la duración de la tarea por día es menor a 1, fíjense el valor 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, y mayores a 8 el tiempo, en este caso de horas por día. Cuando nosotros trabajamos de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, 8 horas diarias y 42, 44 semanales, o algunos tienen 5 horas de trabajo, o algunos trabajan 24 por 48, o sea, depende. En este caso, estamos abocados al trabajador que va realizando tareas al nivel producción. Por eso dice hasta 8, de 4 a 8, el valor de relación es 4, mayores a 8,
una valoración 5. Entonces, este también forma parte de la fórmula, y fíjense que ahí junto a las tablas, las 6 tablas, y de acuerdo a valoración de las 6 tablas, determino un valor multiplicador. Ese valor multiplicador dice, valores JSI inferiores o iguales a 3, indica que la tarea es probablemente segura. El resultado de JSI igual a 3, puntuaciones superiores o iguales a 7, indica que la tarea es probablemente peligrosa. En general, puntuaciones superiores a 5 están asociadas a desorden músculo-esquelético de las extremidades superiores. Quiere decir que si yo voy por los valores de 1, 1, 1, 1, pues se está multiplicando, que no tenga un valor que pondere o se me vaya la multiplicación a mayores de 5 o de 7, porque si no está realizando un trastorno musculoesquelético. Chicos, se nos cumplió la hora, yo les paso más tarde, y en la clase que viene seguimos viendo todos los métodos, vamos tratando de analizar todos los métodos, para después hacer un ejercicio, yo les voy a tirar un ejercicio para que ustedes apliquen el método correspondiente. Yo ahora Bueno, lo dejo. profe, recuerde Sí. que el 27 nosotros terminamos, pero antes creo, las clases, por las dudas, le di. Sí, yo el 27 tengo que tener ya las planillas completas, por eso creo que nos quedan 2 martes, si no me equivoco. Entonces la idea es tratar de avanzar. A ver, yo les digo, espérenme un segundito, así antes que se desconecten. El 27 termina y el 27 creo que incluso es martes. A ver, No. ya les digo. Hoy es 8, hoy es 9. Sí, nos quedan 2 martes. Sábado 27, profe. Sí, no, nos quedan 2 martes, por eso les decía yo, la clase que viene vamos a avanzar justamente con este método, vamos a terminar todos los métodos, o vamos a tratar de ver todos los métodos más importantes, para quizá el 23 o le tomo una evaluación o le tomo, o le pido un trabajo. Eso déjeme que decida de acuerdo a los resultados también de las evaluaciones que tengo que corregir, y no se olviden que también acabo de tomar 2 evaluaciones recién, entonces yo el martes que viene les digo y les doy la noticia si hay una tercera evaluación el siguiente martes, perdón, una segunda evaluación, o lo vamos a corregir con un trabajo. ¿Estamos? Sí. Bueno, que anden bien, hasta luego, cuídense. No, profe. Chao, chao. Chao, hasta luego.